cordiales. El día de hoy realizaremos algunas reflexiones sobre lo que es la postulación del proceso civil. Siempre nos queda un sinsabor cuando una demanda es declarada improcedente o es declarada inadmisible cuando consideramos que la demanda ha sido redactada cumpliéndose con todos los presupuestos establecidos por la normativa procesal, desde el artículo 424, 425, 426 de nuestro Código Procesal Civil. Y continuamos muchas veces con ese sinsabor en torno a la adjudicatura de las razones o los motivos por los cuales esa demanda no tuvo el resultado que esperamos. Y dentro de las múltiples explicaciones que se podrían dar a esto, hay que considerar algunos aspectos que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Lo primero, ¿planteamos la demanda desde lo que es una teoría del caso civil? ¿O lo venimos haciendo mecánicamente a través de utilizar un modelo o un formato que lo hemos venido empleando para ese tipo de procesos? ¿O pedimos al colega que nos facilite una demanda sobre un caso similar y únicamente cambiamos y variamos los datos? Yo les comento que dentro de la experiencia se vino observando de que muchas veces en la práctica judicial se cambian datos, se varían datos y muchas veces no se repara en el contenido de la demanda, o simplemente esta demanda es dada al practicante, es dada a la persona de apoyo de ese estudio jurídico para que la redacte, porque hay muchas veces errores en cuanto al género, en cuanto a la estructura o fundamentos que no pueden corresponder a ese caso. Y la gran pregunta es, ¿por qué no plantearlo desde un aspecto estratégico, un aspecto el cual nos pueda beneficiar en torno a la posición que estamos sosteniendo? Porque si lo planteamos en dicha manera, esto va a partir desde recabarse la fuente de prueba hasta establecerse la mejor manera de encuadrar esos hechos y normas a aplicarse al caso que se nos ha presentado, se nos ha puesto en nuestro conocimiento. Porque hay que recordar algo, de que la prueba, bajo este esquema, tiene que ser ofrecida dentro de un relato el cual contendrá esa evaluación de lo que pueda resultar más ventajosa a nuestra posición que estamos sosteniendo. Y aquí los abogados van a tener la función principalmente de construir una versión y persuadir al juez en torno a la misma en el espacio de las audiencias. La primera intento de persuasión va a ser la calificación de la demanda. Pero esto se va a vislumbrar principalmente dentro de lo que es una audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos y lo que es la audiencia de pruebas. Y aquí no cualquier versión va a funcionar, sino la que resulte más creíble, la que resulte más apegada a la realidad y a la prueba que permita acreditarla. Y es que la prueba va a hablar en lenguaje de hechos. Cada una de esas preposiciones fácticas que voy a construir en mi demanda o en mi contestación van a obedecer una estrategia, la cual yo ya he evaluado, la cual yo ya he tenido en cuenta para lo que voy a sostener en este ámbito. Y es así de que tenemos que dar una revisión a hechos pasados para poderlos presentar en esa oportunidad que vamos a presentar la demanda. Y esto va a implicar una reconstrucción de los hechos de lo que realmente ocurrió, que nunca va a ser perfecto. Porque van a existir dos versiones distintas, dos versiones en competencia, que pueden resultar parciales o incompletas en ese contexto. Y es así que el juicio que vamos a realizar va a ser uno de carácter estratégico, porque la prueba no va a hablar por sí sola, sino nosotros vamos a darle ese contexto. Y supongamos que se da un accidente de tránsito y nuestro cliente es la persona afectada por los daños que han acontecido en ese accidente de tránsito. Pongamos que nuestro cliente es un taxista, el cual en ese primer momento busca las fuentes de prueba. Evidencia a las personas que han podido apreciar, de repente el pasajero que estaba llevando, que permita acreditar su versión en torno a que el vehículo que le impactó cruzó en luz roja a una velocidad no adecuada y se dio a la fuga, retirándose del lugar y fue atrapado posteriormente. Es, en este caso, identificar las personas que pudieron apreciar esto,
es hacer las grabaciones o las filmaciones del vehículo, cómo quedó, y es ese primer contacto. Y una vez que nuestro cliente nos traiga esta información, nosotros tendremos que recabar más fuentes de prueba. Pero tengamos en cuenta dos aspectos. El primero, que vamos a tener que remontar a esa fecha en que ocurrieron los hechos y que muchas veces el proceso lo vamos a plantear meses o al año posterior, tomándose en cuenta las demás circunstancias que hayan podido derivar de esto. Y es por eso que cada una de esas preposiciones fácticas que van a componer esa teoría del caso que vamos a plantear tiene que tener un componente fáctico en relación a los hechos que estamos sosteniendo, que tenga un correlato en la norma jurídica, que es el componente jurídico, y que van a ser probados con algún medio probatorio que permita acreditarlo. Es por eso que, tomándose en cuenta una visión estratégica de la demanda, esta tiene que tener una exposición del cuadro fáctico con claridad, los hechos, los cuales podamos acreditar y podamos demostrar. No que estemos enunciando un hecho el cual no lo podemos acreditar y no lo podemos demostrar, o es un hecho endeble que puede ser enervado o cuestionado por la otra parte. Y esto nos permite tener una proyección hacia lo que va a ser el futuro y lo que podría alegar la otra parte. Hay que tomar en cuenta también la exposición cronológica de cada uno de los hechos que estamos sosteniendo, no ampliándonos o explayándonos, porque para esto nos va a servir el espacio de las audiencias y esa oportunidad que voy a tener frente al juez en cuanto a los medios probatorios, indicar a qué enunciado fáctico acredita ese medio probatorio que estoy ofreciendo. Evitarse también hechos compuestos, no claros, cuyo mensaje finalmente se puede distorsionar por la parte contraria. Y es que tenemos que tomar en cuenta que los hechos en torno a los cuales construyamos nuestra demanda deben tener relevancia con las pretensiones, porque eso va a ser el norte y va a ser la directriz en torno al cual el juez va a hacer cada una de la admisión probatoria en torno a las diversas pruebas que han podido ser ofrecidas en la demanda en torno a esto. Por otro lado, hacer que la prueba hable el lenguaje de hechos de manera clara, de manera comprensible, porque finalmente lo que intentamos, insisto en esto, es persuadir a ese juez. Por otro lado, expresarse la necesidad de prueba, porque ese hecho es necesario que sea aprobado. Y, por otro lado, establecer el fundamento jurídico de la demanda. Pero en esto hay que tomar en cuenta algo. Si tenemos dudas sobre la norma a aplicarse, podemos esperar de que el juez, aplicando el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil, aplique ese principio que todos conocemos del iura nova incuria, que el juez conoce el derecho y lo aplicará de manera correcta. Pero siempre hay que tomar en consideración de que tenemos que estar un paso adelante de lo que pueda actuar o referir el demandado. Y es claro que en este nuevo contexto que trae la oralidad en el proceso civil, hay esa oportunidad de ese debate dialéctico entre los abogados. Y es por eso de que yo voy a hacer esa evaluación, esa proyección en torno a cómo podría enervar mis pruebas la parte contraria. Como digo, todo esto va a ir de la mano de una estrategia la cual compensará y permitirá que sopesemos los puntos débiles de nuestra demanda, los puntos débiles de nuestra prueba, y no intentar ganar ese proceso por la mayor cantidad de pruebas, sino por las que resulten más convincentes y menos controvertidas por la otra parte. Volvamos al mismo accidente de tránsito. Si hubieron 3 personas que apreciaron el accidente de tránsito, buscaré la persona más idónea que pueda dar ese mensaje más claro después de la evaluación que yo haga primigeniamente. Y es por eso que si hay una persona de repente anciana que usa anteojos y que puede ser fácilmente enervada por la parte contraria, no la presentaré. Tendré que evaluar, ver qué tal información me puede proporcionar esa persona que se va a convertir en testigo en el proceso. Y es por eso que debemos cambiar esa mirada que tenemos actualmente a la presentación de una demanda. Y es encontrarnos un paso adelante frente a las reacciones del demandado. Y esto nos va a generar, en primer lugar, persuadir a ese juez de que estamos sustentando una versión valedera, una versión veraz sobre lo que estamos sosteniendo en nuestra demanda, porque si esto llega a ser controvertido
o llega a ser enervado dentro de la audiencia, va a generar esa imagen que nos podría jugar en contra finalmente al momento de construir la demanda. Por eso es importante que planteemos esa visión estratégica y cambiemos las prácticas que venimos desarrollando hasta hoy. Con eso concluyo este tema. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.